Y además, gente que luego se va a insertar en sus propios grupos sociales. Es la rueda de prensa de Fernando Simón informando sobre los casos, sobre los contagios y sobre los fallecidos en España, pero tenemos una noticia de última hora y es que el rey emérito, el rey Juan Carlos I, acaba de comunicar a don Felipe VI su decisión de trasladarse fuera de España. Lo hace a través de un comunicado difundido por Casa Real que les podemos leer y dice don Juan Carlos: hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España. Lo hace, dice, tras mi absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones y después de, dice, la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada. Esta noticia de última hora, cuando son las 6:08 casi, aquí en directo en el canal 24 Horas, el rey emérito Juan Carlos I acaba de comunicarle a don Felipe VI su intención de dejar España. Se marcha Juan Carlos I de España, dice a través de este comunicado que les acabamos de leer, es un extracto, después lo ampliaremos, por esos acontecimientos, por todo lo que está generando estos acontecimientos pasados de su vida privada. Ráfaga, y seguimos con más información aquí en el canal 24 Horas. Vamos ya a ampliar esa noticia que conocíamos esta tarde. Juan Carlos I ha anunciado que se marcha de España. Alejandro Riego, buenas tardes. El rey emérito lo ha anunciado en una carta que ha enviado a Felipe VI. ¿Qué tal? Buenas tardes desde las puertas del Palacio de la Zarzuela. Esa carta la hemos conocido cuando pasaban apenas unos minutos de las 6 de la tarde, una carta fechada en el día de hoy, 3 de agosto, en la que don Juan Carlos se dirige a su hijo y le dice que ante la repercusión pública que están teniendo acontecimientos pasados en su vida privada, es decir, toda esa información que estamos conociendo de presuntas comisiones de cobro de dinero en paraísos fiscales, y para facilitar sus funciones y prestar un mejor servicio a la corona, le comunica que ha meditado su decisión de trasladarse en estos momentos fuera de España. Es decir, el rey Juan Carlos habría abandonado ya el Palacio de la Zarzuela, se traslada a un destino que aún desconocemos. Dice que es una decisión que ha tomado con gran serenidad, que es lo mejor para España. En esa misma carta el rey Felipe hace constar su agradecimiento a su padre y pone en valor la importancia histórica, el legado institucional de don Juan Carlos durante sus 39 años de reinado. Por tanto, don Juan Carlos saldría del Palacio de la Zarzuela, de la que ha sido su residencia durante casi 60 años. Sabéis que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha puesto en marcha una investigación por presunto delito fiscal y de blanqueo tras conocerse esas informaciones. La primera de ellas habría que remontarse a esas informaciones que reveló la prensa británica el pasado 15 de marzo. También lo subimos por un comunicado de la Zarzuela, en el que don Felipe aparecía como segundo beneficiario, también su hija, de una sociedad panameña en la que el rey habría recibido en una cuenta en Suiza 65 millones de euros, 100 millones de dólares procedentes de Arabia Saudí. En el comunicado, Zarzuela informaba de que hacía un año don Felipe se había dirigido a un notario para poner de manifiesto que desconocía la existencia de esa sociedad y que renunciaba a cualquier activo que no estuviese en consonancia de la legalidad. Además, ese 15 de marzo, y en ese mismo comunicado, se ponía de manifiesto que don Felipe renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación económica que recibía del presupuesto de la corona, que eran aproximadamente unos 200.000 euros al año. También recordaros que don Juan Carlos se apartó de la vida institucional el año pasado, el 27 de mayo de 2019. Gracias, Alejandro. Hablamos ahora con el periodista José Antonio Zarzalejos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Más tarde o más pronto esperaban esta decisión? Sí, esta decisión era esperable. El 16 de marzo pasado escribí precisamente un artículo titulado "El exilio de Juan Carlos I", en la que ya se podía prever que esta era una de las salidas posibles a la situación que a la monarquía y a la jefatura del Estado había creado los comportamientos, las conductas de momento irregulares, eventualmente o presuntamente delictivas, de Juan Carlos I. Y por lo tanto es coherente
con esas circunstancias, que el rey, por una parte, abandone la zarzuela, en segundo lugar, no disfrute de ningún otro edificio que pertenezca a patrimonio nacional o al Estado, y en tercer lugar, que salga del país con el compromiso que ya ha asegurado su propio abogado de estar siempre y en todo caso a disposición de la justicia, sea del Ministerio Fiscal, sea de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Y por lo tanto, esta es una solución que era, digamos, predecible desde hace ya bastante tiempo. ¿Qué supone para la corona la marcha de Juan Carlos? Bueno, para la corona supone una crisis indudable, y negarlo no tiene ningún sentido, pero implica que el rey, con el conocimiento y el respaldo del gobierno, porque estas decisiones no se pueden adoptar sin que el gobierno no solamente las conozca, sino que también las respalde, toma una decisión gravísima, pero necesaria, es decir, que la cercanía del rey emérito al jefe del Estado, a Felipe VI, no distorsione la imagen de la corona, no la siga distorsionando, y por lo tanto también es una medida punitiva, porque que el que ha sido rey de España durante 38 años tenga que abandonar el país en estas circunstancias implica también una punición por unas conductas que en este momento, insisto, son irregulares y que pudieran llegar a ser incluso delictivas. De marcha necesaria y de esa crisis abierta en el seno de la corona, pero no sé si la marcha de Juan Carlos I conseguirá precisamente atajar esa crisis. Bueno, vamos a verlo. No podemos hacer anticipaciones ni negativas ni positivas. Hay un hecho cierto, y es que el rey Felipe VI ha reaccionado con contundencia, digamos, sugiriendo a su padre que debe tomar la medida de autoexiliarse de España. Es una medida gravísima, extraordinaria, de un calado profundísimo, por la significación además que tiene Juan Carlos I como rey fundacional del sistema constitucional y de la monarquía parlamentaria. Esto va a ser apreciado en términos positivos por la opinión pública española, por la ciudadanía. Entiendo que sí, porque es una punición, es decir, una especie de sanción desde la propia familia real, desde el jefe de la Casa Real, el rey Felipe VI, a su padre. Y por lo tanto, la lectura, la interpretación de la medida tiene que ser la que se deriva casi literalmente. Es decir, el rey aparta a su padre de la cercanía física e incluso de la cercanía a los ciudadanos españoles y se desplaza, o se ha desplazado ya, creo que se ha desplazado ya, a un tercer país. Aparta a su padre, lo hizo por ejemplo ya un día después de decretarse el estado de alarma, retirándole esa asignación pública del presupuesto de la Casa del Rey. En ese comunicado que la Casa Real ha enviado, don Felipe VI ha querido remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre. Hablabas del papel que había mantenido Felipe VI durante esta crisis, ¿el correcto a tu parecer? Sí. No sé si me oís, se ha cortado. Sí. ¿Me escuchamos, José Antonio? Sí, por supuesto. Vamos a ver, es que hay que saber distinguir los planos. El plano del estadista y el plano personal. En la historia de la humanidad ha habido grandes estadistas, grandes personajes que en el plano personal no han estado a la altura de su obra política.
Este es un caso clarísimo de asimetría entre un comportamiento político durante décadas, por lo menos dos décadas, todos los años 80 y todos los años 90 del rey, que ha favorecido de una manera decisiva el sistema democrático en España, pero que es asimétrico en relación con su comportamiento personal. En un determinado momento, Juan Carlos I pierde el sentido de la realidad, probablemente enferma de poder, que es una enfermedad relativamente común en hombres que han hecho grandes cosas en la historia de la política, y digamos que incurre en conductas y en comportamientos que hasta el momento, en lo que sabemos, son absolutamente reprobables. No hay que olvidar que el rey en 2014 abdica para enjugar sus responsabilidades políticas. ¿Qué ocurre? Que en este momento ya no son responsabilidades solo políticas, son realidades que son éticas desde un punto de vista, y desde otro punto de vista pueden ser incluso infracciones de carácter penal. Por lo tanto, yo creo que la convivencia en una misma persona de una faceta de gran estadista con después un hombre que pierde el sentido de la realidad y enferma de poder, se desregula y pierde las referencias éticas y las referencias cívicas y sus propias referencias de ejemplaridad, pues es perfectamente compatible, y en la historia tenemos casos lamentables como este, muchos. Lamentablemente, en España ha ocurrido con un rey que, insisto, es un rey que es el único nombre propio que está en la Constitución española de 1978. Desde luego que esta decisión marca un antes y un después en la monarquía española. Hablabas también de que el rey, de que Juan Carlos se ponía a disposición de la Fiscalía. De hecho, en una nota de sus abogados ha querido trasladar que permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna. Evidente, no podía ser de otra manera. Los dos comunicados, el comunicado de la Casa del Rey por una parte y el comunicado del bufete de sus abogados que le están asesorando, se han concatenado, han seguido una secuencia perfectamente coordinada. ¿Por qué? Porque el segundo comunicado, el de sus abogados, era absolutamente imprescindible, porque la jurisdicción española, de la justicia española, se formaliza, se realiza dentro del territorio nacional. Juan Carlos I es un ciudadano español y tiene que estar sometido al fuero de la justicia española. Por lo tanto, la manifestación de que él estará siempre a disposición de la justicia era absolutamente imprescindible, porque si no se podría dar lugar a interpretaciones verdaderamente negativas. Bueno, de esta manera queda claro que lo que hace el rey es apartarse físicamente de su hijo, de la residencia de la Zarzuela y del propio país, pero que queda a disposición de la justicia, de tal manera que volverá a España si debe comparecer ante la Sala Segunda o ante un instructor, eventualmente. José Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Te tenemos que dejar en este punto porque vamos con un especial avance que podrán seguir por la 1 de Televisión Española y aquí en el 24 Horas, precisamente sobre esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos este avance informativo a través de la 1 y el canal 24 Horas tras conocerse que el rey Juan Carlos ha comunicado a su hijo el rey Felipe VI su intención de abandonar España. El rey emérito dejará de vivir en la Zarzuela tras las informaciones sobre su fortuna fuera de España. En febrero de este año le vimos en una de sus últimas apariciones públicas, fue en Madrid, en la despedida en un tanatorio del empresario Plácido Arango. Un mes antes acudía a los actos oficiales por el fallecimiento de su hermana, la infanta Pilar, en el Escorial.
Juan Carlos ha comunicado su decisión de dejar el país en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI. En esa carta se refiere a las noticias que se han conocido sobre su patrimonio como acontecimientos pasados de su vida privada. ¿Qué más dice Alejandro Riego? ¿Qué tal? Saludos. Pues esa carta, como decís, la hemos conocido no hace apenas, no llega ni hace una hora, una carta del Palacio de la Zarzuela que don Juan Carlos dirige directamente a su hijo, refiriéndose a esas informaciones que están teniendo amplia repercusión en los medios de comunicación sobre su vida privada. Dice don Juan Carlos que después de meditarlo mucho y como mejor servicio a la corona, a España y también a su hijo, al rey Felipe, ha meditado y que la mejor decisión, dice, es trasladarse fuera de España. Es una carta importante en la que no se utiliza la palabra exilio. Don Juan Carlos comunica, dice, que se traslada en estos momentos fuera de España, por lo tanto, a fecha de hoy habría salido del Palacio de la Zarzuela, una decisión, dice, tomada con gran serenidad, y en la misma carta don Felipe agradece expresamente el gesto de su padre y pone en valor, dice, la importancia histórica en sus 38 años, largos 38 años de reinado. La salida de don Juan Carlos de la Zarzuela supone esa salida del que ha sido su domicilio de cerca de casi 60 años. Hay que recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación sobre esas informaciones, esas presuntas donaciones, comisiones, cuentas offshore en paraísos fiscales, remitiéndonos al pasado 15 de marzo. La Casa del Rey hizo público ese comunicado en el que, a través, el día anterior en la prensa británica, supimos que don Felipe y también la princesa Leonor aparecían como segundos beneficiarios de una sociedad panameña que tenía una cuenta en Suiza en la que don Juan Carlos habría recibido 65 millones de euros, 100 millones de dólares al cambio, procedentes de Arabia Saudí. En ese comunicado, la Casa del Rey informaba de que hacía un año don Felipe se había dirigido a un notario para hacer constar que desconocía la existencia de esas sociedades y que renunciaba expresamente a cualquier activo o beneficio que no estuviera en consonancia con la legalidad. También el rey entonces lo puso en conocimiento de las autoridades competentes. En ese comunicado ya don Felipe anunciaba que renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación económica que le pertenecía. Recordamos también que don Juan Carlos se retiró de la vida institucional en mayo del año pasado. Juan Carlos I ha emitido un comunicado esta tarde en el que anuncia que se marcha de España. El rey emérito dice que es una decisión que toma con profundo sentimiento, pero con gran serenidad. Juan Carlos I anuncia esta decisión después de que se destapara el presunto cobro de las comisiones de las obras del AVE del desierto en Arabia Saudí. Seguidamente, el presidente del Gobierno refrenda. Vamos a ir ampliando toda esta información a lo largo de la tarde. Por cierto, que ya se han sucedido las primeras reacciones, las primeras que nos llegan desde el Partido Popular. El PP, a través de un comunicado, expresa, dicen, su más absoluto respeto a la decisión del rey, quien demuestra con el comunicado conocido hoy su lealtad a España, a la monarquía parlamentaria y al rey Felipe VI. Desde el Partido Popular también explican que don Juan Carlos tuvo un papel determinante y decisivo en la llegada de la democracia a nuestro país y su legado al frente de la institución. Desde el Partido Popular reafirman su respaldo y apoyo al rey don Felipe, que lleva ejerciendo de forma ejemplar su papel como jefe de Estado durante estos 6 años de reinado. Vamos a... Bueno, sobre esa decisión del rey Juan Carlos de marcharse de España, de momento Moncloa no se ha pronunciado, sí lo ha hecho el Partido Popular. Almudena Guerrero. Sí, respecto a la decisión de don Juan Carlos, destacan los populares el papel, dicen, determinante y decisivo del rey emérito en la llegada a la democracia a nuestro país y llamamiento a la unidad en torno a la figura del actual jefe de Estado. El primero en reaccionar ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las redes sociales, que también ha destacado el trabajo histórico, dicen, de don Juan Carlos y ha trasladado su firme confianza en la monarquía encarnada en la figura de Felipe VI. Muy crítico Pablo Echenique, desde Unidas Podemos, también en las redes sociales, dice que esta decisión no soluciona nada y asegura que su partido seguirá trabajando para explorar todas las vías y así poder conocer la verdad. Gracias, Almudena. Ya saben que vamos a ir ofreciéndoles todas las reacciones de esta noticia que hemos conocido esta tarde. Hablamos ahora contemporánea de la UNED y miembro de la Cátedra Monarquía Parlamentaria. Muy buenas tardes, Ángeles. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, ¿qué repercusión puede tener esta decisión del rey emérito? Bueno, en principio parece ser que simplemente sale de España, pero queda a expensas de lo que haga la justicia. En realidad, lo que creo que la mejor solución para la corona en un Estado de Derecho, para la monarquía en un Estado de Derecho,
que tiene su funcionalidad, desde luego, la monarquía por eso ha sobrevivido en un Estado de Derecho, pero hay que cumplir el Estado de Derecho. Entonces, simplemente estas cuestiones hay que aclararlas legalmente. Hay que aclarar lo que es verdad, lo que es mentira, y lo que sea verdad, pues hay que imputarlo, porque la inviolabilidad del rey es para el ejercicio del poder público, únicamente. ¿Cuál es el significado de la inviolabilidad del rey en la monarquía? Sí, yo creo que es que se contaba la anécdota de la reina Isabel II cuando decía por la inviolabilidad de los reyes que podría matar a Trump, ¿no? Y entonces, y no pasarle nada. Entonces, esto es como para ver el absurdo de extender la inviolabilidad a cuestiones particulares. Las constituciones hablan de los poderes públicos, regulan los poderes públicos, y lo mismo que tienen inmunidad e inviolabilidad los parlamentarios en el ejercicio de sus funciones en otro ámbito, en otras medidas, el rey lo tiene también en el ejercicio de su poder. Por supuesto, no habla nada de lo particular, no habla nada de los actos privados. Las constituciones hablan de los poderes públicos, así que yo creo que, a pesar de que se quiera obviar, digamos, este problema que se ha creado diciendo que la inviolabilidad abarca a todos estos aspectos, la realidad es que no, y además no debe ser así en bien de la monarquía. Si la monarquía ha de continuar en una democracia, no se puede pretender extender la inviolabilidad a las cuestiones privadas. ¿Esta decisión puede suponer atajar la crisis abierta en el seno de la corona? Bueno, yo simplemente entiendo que intenta facilitar o alejarse un poco del centro del problema, que es España, pero no sé si es lo más oportuno, porque si uno entra en esta situación en la que se acusan de determinados actos y tal, yo creo que lo mejor sería quedarse y resolverlo ante los poderes legales, o sea, ver ante la justicia qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Y esta sería la actitud normal, yo creo que incluso sería la más saludable para España y para la monarquía. Y para la democracia, sobre todo, sí. Ángeles, el Felipe VI, en el comunicado que ha enviado la Casa del Rey, ha querido remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre. Yo no sé si este tramo final de su mandato y como rey emérito invalida o no su figura histórica y la transición democrática. Bueno, yo creo que no. O sea, los hechos son los hechos, y lo mismo son los hechos del comienzo, que podemos catalogarlos de estupendos yo siempre digo que la monarquía fue un caballo de Troya para romper los muros bien altos que existían en el camino hacia la democracia, y en ese sentido tuvo un papel primordial, y eso está hecho y eso queda ahí. Pero eso, una cosa no tiene que ver con la otra, o sea, así es esa parte, y esta parte pues hay que ver cómo es, o sea, y por eso que hay que ver cómo es, lo mejor es enjuiciarlo, o sea, lo mejor es que antes se aclaren, se clarifiquen absolutamente todos los actos, los que sean punibles o los que no, y responder de los actos, porque estamos en un Estado de Derecho. Precisamente Juan Carlos se ha puesto a disposición de la Fiscalía a través de un comunicado de sus abogados. Hablabas antes de que no sabía si era la decisión más correcta el marcharse. Sí, porque bueno, pues no hay que, en estos casos, fíjese que cuando uno está en dudas ante la justicia, lo primero que hacen es evitar que se marche del país, ¿no? Para poder enjuiciarlo cuando convenga. En este sentido hablo de que no sé si es lo más apropiado, o sea, quizá lo correcto es que se quede y afronte los hechos, los que sean, para bien y para mal, que se defienda en aquellos, o sea, que desde luego hay que preservar el principio de inocencia, claro, pero para eso hay que enjuiciarlo y poder ver qué es lo que ha sido mal hecho y lo que no. En cualquier caso, esto supone un distanciamiento, podemos decir, definitivo entre padre e hijo, un distanciamiento que ya se ha ido agravando, haciendo más presente en los últimos meses. Por ejemplo, un día después de declararse el estado de alarma, ya vimos cómo renunció Felipe VI a la herencia de Juan Carlos I y también le retiró la asignación pública del presupuesto de la Casa Real. Bueno, pero esto más que padres e hijos, ¿no? Más que relación entre padre e hijo, lo que tiene que ver es con una exigencia, o sea,
que Felipe VI se encuentra con la necesidad de actuar, de distanciarse de lo que en apariencia, hasta que no se demuestre lo contrario, pues es algo erróneo, ¿no? Y entonces no le queda, es su obligación. O sea, la monarquía tiene esas cosas, no solamente es una cuestión familiar, es una institución. Y como institución ellos lo entienden muy bien en ese sentido. Lo que es raro es que no entiendan también, o sea, o no se haya entendido si es que ha sido así, que estas cosas, una monarquía no puede caer en ellas, en estas debilidades, no puede. No puede porque no se puede sustituir. O sea, normalmente un rey, el principio de la monarquía es precisamente la heredad, y en principio se mantiene toda la vida, así que no se cuenta con que cometa errores que obliguen a ¿cuáles son las dos salidas? Hombre, si hay opción de abdicación, se puede abdicar, pero si no, hay que acabar con la monarquía. O sea, es un riesgo muy grande. Por lo tanto, estas cosas no pueden suceder. Y eso lo tienen que saber igual que saben cuál es el tratamiento dentro de la institución, que no tiene por qué afectar a lo que es el sentimiento familiar, vamos. Ángeles Lairo, profesora titular de Historia Contemporánea de la UNED y miembro de la Cátedra Monarquía Parlamentaria. Muchísimas gracias por atendernos, por estar hoy con nosotros aquí en directo en la tarde en 24 horas. Pues un saludo. Bueno, pues nos vamos a Rodríguez. María, porque a esta hora el Gobierno guarda silencio sobre esa decisión de Juan Carlos I. Sí, como dices, el Gobierno a esta hora guarda silencio, ninguna reacción oficial desde aquí, desde el Palacio de la Moncloa. Fue el pasado 8 de julio, de hecho, cuando Pedro Sánchez calificó esas informaciones que empezábamos a conocer sobre don Juan Carlos como inquietantes y perturbadoras. La semana pasada, en una entrevista de televisión, el presidente del Gobierno volvió a remitirse a esas palabras, aunque Pedro Sánchez advirtió de que cualquier avance, cualquier decisión encaminada en aras de la transparencia y la ejemplaridad sería bien recibida, dijo textualmente Pedro Sánchez, por el Gobierno y también por la ciudadanía. Como decías, a esta hora el Ejecutivo guarda silencio. Mañana está previsto que Pedro Sánchez comparezca ante los medios de comunicación en el tradicional balance del curso político, así que suponemos que habrá alguna referencia de Pedro Sánchez a esta información. En cualquier caso, seguro habrá preguntas de los periodistas. De alarma por la pandemia, la Casa Real emitió un comunicado en el que anunciaba que Felipe VI